El golpe en la ventana. Hace unos años, vivía con mis padres en una casa bastante alejada del centro de la ciudad, en un vecindario tranquilo, rodeado de árboles y sin mucho tráfico. Era uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce, y las noches son tan silenciosas que puedes escuchar hasta las ramas crujir con el viento. Mis padres habían salido a una boda ese fin de semana y no volverían hasta el domingo por la tarde. Yo tenía 19 años en ese entonces, así que me dejaron solo en casa. Me pareció perfecto. Tenía toda la casa para mí, podía jugar videojuegos sin interrupciones, pedir comida y dormir hasta tarde. La primera noche fue completamente normal. Me quedé viendo películas hasta como las 2 de la mañana y luego me fui a dormir. Pero la segunda noche fue diferente. Alrededor de las 11:30, estaba acostado en el sofá, viendo un video en YouTube, precisamente uno de terror, cuando escuché un golpe seco en la ventana del comedor. Me quedé congelado unos segundos. No fue un sonido fuerte, más bien como si alguien hubiera tocado suavemente, pero lo suficiente para escucharse en medio del silencio. Mi primera reacción fue pensar que tal vez fue un animal, tal vez un pájaro, o el viento moviendo algo. Pero no hacía viento esa noche. Me acerqué lentamente y aparté ligeramente la cortina. No vi nada, solo el patio trasero, oscuro y quieto. Volví al sofá, aunque ya no me sentía cómodo. Unos 10 minutos después, escuché otro golpe, esta vez en la ventana de la cocina. Era como un toc-toc, demasiado claro para ignorarlo. Me levanté de inmediato, ya con el corazón acelerado, y tomé un cuchillo de la cocina por si acaso. Apagué todas las luces de la casa para que, si alguien estaba afuera, no pudiera verme. Fui caminando sigilosamente hasta la ventana de la cocina y miré por la rendija de la persiana. Ahí estaba, un hombre parado justo al otro lado del cristal. No se movía. No decía nada. Solo estaba ahí, mirándome directamente. Era alto, delgado, y llevaba una sudadera con la capucha puesta. Lo que más me inquietó fue que sonreía, como si disfrutara ver el miedo en mi cara. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro y llamé al 911. Mientras hablaba con la operadora, escuché pasos afuera, pasos que venían desde el patio trasero hacia el costado de la casa. Luego oí otro golpe, esta vez en la ventana de mi cuarto. Me escondí en el armario con el cuchillo aún en la mano. La operadora me decía que los oficiales estaban en camino y que me mantuviera en línea. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Escuchaba cómo el tipo caminaba alrededor de la casa, tocando ventanas, probando manijas, como si buscara alguna entrada abierta. Cuando por fin escuché las sirenas, sentí un alivio inmenso. Miré por la ventana y vi las luces rojas y azules reflejadas en los árboles. El tipo ya no estaba. Los policías revisaron todo el terreno, pero no encontraron a nadie. Lo único que hallaron fueron marcas de pisadas en el barro del patio trasero, y una de las ventanas tenía una pequeña rajadura, como si alguien hubiera intentado forzarla. Nunca supe quién era ni por qué lo hizo. Pero desde ese día, nunca volví a quedarme solo en esa casa sin cerrar cada puerta, cada ventana, y dormir con algo pesado bajo la almohada. Los pasos en el techo. Esto me pasó hace 3 años, cuando vivía en un departamento en el tercer piso de un edificio viejo. No era un lugar lujoso, pero era tranquilo. Yo vivía solo desde hacía poco, y aunque al principio me daba algo de miedo, con el tiempo me acostumbré. Era un martes por la noche. Había terminado de trabajar, me había duchado y estaba acostado en la cama viendo una serie. Eran como las 11:45 de la noche, y ya estaba a punto de dormir, cuando escuché pasos arriba de mí. Lo extraño es que yo vivía en el último piso, y arriba de mi departamento solo estaba el techo. Al principio pensé que quizás era una ilusión, o que provenían de algún otro lado del edificio, pero no. Eran pasos claros,
pesados, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro directamente sobre mi techo. Me levanté, apagué la televisión y me quedé completamente en silencio. Los pasos continuaban. Incluso podía escuchar cuando el peso se desplazaba, como si alguien arrastrara los pies. Subí el volumen de mi respiración sin darme cuenta, del puro miedo. Pensé en llamar al portero del edificio, pero a esas horas ya no había nadie. Tampoco tenía una escalera para subir al techo, así que no podía verificar nada por mí mismo. Tomé mi celular y empecé a grabar por si acaso. A los pocos segundos, los pasos se detuvieron abruptamente. Volví a mi cama, ya algo inquieto, y traté de dormir. Pero justo cuando estaba por cerrar los ojos, escuché un golpe sordo en la ventana del baño, como si alguien hubiera tropezado o dejado caer algo. Me levanté con el corazón a 1000 y fui al baño lentamente. La ventana del baño da hacia un pequeño espacio entre dos edificios. No hay forma de acceder a esa ventana sin subir por la fachada, y no había árboles ni nada que permitiera escalar. Me acerqué y, con miedo, levanté la persiana. No había nadie, pero en el vidrio empañado por el vapor de la ducha de antes había una marca de mano. Y lo peor, no era la mía. Era claramente más grande y parecía haber sido presionada con fuerza. Me quedé paralizado. Llamé a la policía, esta vez sin dudar. Vinieron en 10 minutos. Revisaron el techo, pero no encontraron a nadie, ni huellas. Dijeron que si alguien realmente había estado allí, se había ido antes de que llegaran. Me preguntaron si tenía enemigos, o si había recibido alguna amenaza. No, nada. Ni siquiera conocía a mis vecinos. Lo único que encontraron fue una de las rejillas de ventilación del techo ligeramente abierta, como si alguien la hubiera movido desde adentro. Me recomendaron cambiar las cerraduras y hablar con la administración del edificio. Esa misma semana me mudé con un amigo. Nunca me sentí seguro, ahí otra vez. A veces me pregunto si esa noche alguien estaba intentando entrar por el techo o si ya estaba adentro. La videollamada. Esto me pasó durante la pandemia, cuando todo el mundo hacía videollamadas para trabajar, estudiar o simplemente pasar el rato. Yo estaba tomando clases en línea desde mi departamento, donde vivía solo. Nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Era viernes, y mis amigos y yo solíamos hacer videollamadas por Discord para jugar y hablar un rato. Esa noche éramos 4 conectados. Eran como las 12:30 de la noche, y ya estábamos terminando la charla. 2 se habían desconectado y solo quedábamos mi amigo Tomás y yo. De pronto, su cámara se congeló. No era raro, a veces pasaba. Pero lo extraño fue que, mientras su imagen estaba congelada, noté algo en el fondo de su habitación. Una figura. Era borrosa, como una sombra justo detrás de él, cerca de la puerta de su armario. Pensé que era un efecto visual, una mala calidad de video, o simplemente una prenda colgada. Pero cuando la cámara se reconectó por unos segundos, vi claramente que no era ropa. Era una persona. Alguien estaba de pie en su habitación. Le escribí de inmediato por WhatsApp. «Tomás, hay alguien detrás de ti». No contestó. Le llamé. Nada. Su cámara volvió a congelarse. Pasaron unos minutos en completo silencio, y yo ya estaba entrando en pánico. De repente, su micrófono se activó y se escuchó un ruido seco, como si el teléfono hubiera caído al suelo. Luego, más silencio. Lo llamé varias veces hasta que finalmente contestó, jadeando, claramente agitado. «Bro, alguien entró a mi casa», dijo con la voz entrecortada. «Estoy encerrado en el baño. Creo que sigue adentro». Llamé a la policía mientras él me seguía mandando notas de voz. Decía que había escuchado un golpecito suave en la puerta de su habitación mientras hablábamos. Pensó que era su gato, pero cuando miró al armario, la puerta estaba entreabierta, y juraba haberla cerrado. Fue ahí cuando algo salió caminando lentamente y él se echó a correr.
La policía llegó a su departamento en unos 15 minutos. Era un edificio pequeño, así que no había muchos lugares donde esconderse. Lo sacaron del baño y revisaron todo. No encontraron a nadie. Pero lo más extraño fue que la ventana del armario estaba abierta por completo. Una ventana diminuta que da hacia un patio trasero estrecho. Y en el suelo había huellas de barro, como si alguien hubiera entrado por ahí, o salido. Tomás no tenía cámaras de seguridad, pero después de esa noche instaló varias. Nunca más volvió a dormir sin revisar cada rincón. Y yo, desde entonces, nunca dejo abierta mi cámara web sin cubrirla cuando no la uso. A veces, cuando estoy en una llamada y veo una figura borrosa en el fondo de la pantalla de alguien más, me paralizo por un segundo, porque uno nunca sabe quién más está viendo desde el otro lado. La puerta del pasillo. Esto me pasó hace casi 2 años, cuando todavía vivía con mis padres, pero ellos salieron de viaje por una semana para visitar a mi abuela. Yo tenía 20 años y me ofrecí a quedarme en la casa para cuidar al perro y al gato. La casa está en una zona tranquila, sin muchos vecinos cerca, rodeada de árboles y con un largo camino de entrada. Siempre me gustó estar solo, así que acepté sin pensarlo mucho. Todo iba normal los primeros días. Trabajaba desde casa, me preparaba de comer y por las noches me ponía a ver películas o jugar en la computadora. Pero una noche, exactamente a las 2:08 de la mañana, me despertó un sonido sordo, como un tamp seco, que resonó por el pasillo. Me quedé completamente quieto, con la respiración contenida. Pensé que tal vez el perro había tirado algo. Me levanté, salí de mi cuarto con el celular en la mano y caminé por el pasillo. Todo estaba en silencio. El perro estaba dormido en su cama en la sala. Nada fuera de lugar. Volví a la cama, un poco desconcertado, pero al día siguiente, alrededor de la misma hora, me desperté de nuevo, esta vez por el sonido de una puerta cerrándose lentamente, como si alguien la empujara sin prisa. El tipo de sonido que hace que tu cuerpo reaccione antes de que tu mente pueda racionalizarlo. Encendí la linterna del celular y salí al pasillo. Todas las puertas estaban cerradas, menos una, la del cuarto de visitas, al final del pasillo. Estaba entreabierta. Ese cuarto no se usaba desde hacía meses, y yo estaba completamente seguro de que la había cerrado los días anteriores. Me acerqué con cuidado, empujé la puerta con el pie y alumbré el interior. Estaba vacío, como siempre. Todo estaba cubierto por sábanas blancas que mis padres ponían para que no se llenaran de polvo. Pensé en revisar si alguna ventana estaba abierta, pero todas estaban cerradas por dentro. Me sentía incómodo, pero intenté no sugestionarme. Cerré la puerta y regresé a mi cuarto. Esa noche me costó dormir. La tercera noche fue peor. Eran como las 3 de la mañana y ya estaba despierto, esperando que algo pasara. Estaba en mi cama, con la puerta entreabierta, cuando vi una sombra pasar por el pasillo. No corría ni se movía rápido, solo caminaba. No escuché pasos, pero vi claramente una silueta humana pasar frente a la puerta, como si fuera alguien familiar caminando hacia el baño. El corazón se me fue al piso. Me armé de valor. Salí del cuarto con un cuchillo de cocina y recorrí toda la casa. Nada, todo cerrado. Ninguna ventana forzada. El perro dormía profundamente. Revisé el armario del cuarto de visitas. Vacío. Pero cuando volví a mi cuarto, en el suelo, junto a la puerta, había algo que no estaba antes. Una pequeña caja de música de madera, la que mi mamá guardaba en el armario de ese cuarto. La reconocí porque era de su abuela, y nadie la usaba desde hacía años. Estaba abierta, y sonaba. No tengo cómo explicar eso. Al día siguiente me fui a casa de un amigo, y no volví hasta que mis padres regresaron. Ellos pensaron que estaba exagerando, pero cuando le pregunté a mi mamá dónde guardaba la caja de música, me dijo que estaba en el fondo del armario, envuelta en tela, y que nadie la había tocado desde que se mudaron allí. A veces,
Cuando duermo en esa casa, aún me despierto a las 2 o 3 de la madrugada, y lo primero que hago es mirar la puerta del pasillo. La silueta, bajo el relámpago. Esto pasó el año pasado, una noche en la que hubo una tormenta muy fuerte. Mis padres habían salido a una reunión familiar y no regresarían hasta la mañana siguiente. Yo me ofrecí a quedarme en casa porque tenía que estudiar para un examen importante. Era una casa de un solo piso, en las afueras del pueblo, bastante aislada. Eran cerca de las 11 de la noche y la tormenta ya estaba bastante intensa. Relámpagos cada pocos segundos, lluvia golpeando fuerte contra las ventanas. Estaba en la sala, con mi laptop en las piernas, cuando se fue la luz de repente. Solo se escuchaba la lluvia y algún trueno ocasional que hacía temblar los vidrios. Fui a buscar una linterna a la cocina. Cuando regresé, noté que la cortina grande del ventanal que da al patio trasero se había movido ligeramente, como si el viento la hubiese empujado. Pero esa ventana estaba cerrada con seguro. Lo había verificado al inicio de la tormenta. Me acerqué lentamente y abrí la cortina un poco, solo para mirar hacia afuera. Justo en ese momento cayó un relámpago, y por menos de un segundo vi algo que me heló la sangre. Una figura humana de pie en el jardín, completamente inmóvil. Estaba justo al borde de la sombra que proyectaba la casa, de espaldas a mí. No llevaba paraguas ni linterna. Solo estaba ahí, empapado por la lluvia, sin moverse. Apagué la linterna y retrocedí lentamente. Intenté racionalizarlo. Quizás era un vecino. Quizás alguien que necesitaba ayuda. Pero entonces me di cuenta de algo peor. No había marcas de pisadas en el barro que llevaran hasta donde estaba, como si simplemente hubiera aparecido allí. Fui directo al cuarto, cerré la puerta con llave y me quedé en silencio total. Solo la lluvia, el viento y luego un golpe leve en la ventana de mi habitación. Un solo toque. Esperé unos segundos, paralizado. Otro relámpago iluminó brevemente el exterior. Y ahí estaba. Esa misma figura, ahora parada justo frente a mi ventana, mirando hacia adentro. Esta vez sí pude verle el rostro, o más bien la ausencia de uno. No sé cómo explicarlo. No tenía rasgos visibles, solo una especie de sombra borrosa donde deberían estar los ojos y la boca. No grité, no corrí. Solo me metí debajo de la cama con el teléfono en la mano y llamé a la policía. Mientras hablaba con la operadora, el sonido del golpeteo suave continuaba. 3 golpes. Pausa. Otros 3 golpes. Como un patrón. Pasaron casi 20 minutos hasta que los agentes llegaron. Cuando salí del cuarto, ellos ya habían revisado el exterior. No encontraron a nadie, pero sí encontraron algo en el jardín. Huellas de pies descalzos, marcadas en la tierra mojada, justo donde vi la figura por primera vez. Pero no había huellas que entraran ni que salieran. Simplemente estaban ahí. Uno de los policías me preguntó si alguien había muerto recientemente en la casa. Le dije que no, pero luego recordé que ese terreno había estado vacío por años antes de que mis padres construyeran allí, y que una vecina, una vez, nos dijo que antes hubo una casa y un incendio, y que nadie quería comprar el terreno por cosas raras. Nunca volví a quedarme solo en casa durante una tormenta. Y desde esa noche, cada vez que escucho golpeteos en las ventanas o veo un relámpago, instintivamente miro hacia el jardín